Hemos visto en la anterior unidad cómo el proceso de gestión en un área protegida puede esquematizarse en este gráfico que llamamos del ciclo de la gestión y cómo diferentes aspectos del cambio climático pueden irse incorporando en estas distintas etapas del ciclo. Vamos a ver ahora cómo llevarlo a la práctica en el proceso de elaboración de un plan de gestión con un caso demostrativo, en el que veremos cómo en las distintas fases que se atraviesan en el diseño de un plan de gestión podemos ir incorporando estas cuestiones sobre el cambio climático, en el diagnóstico, analizando el clima actual y futuro, en la identificación de los elementos u objetos de conservación, en el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad al cambio climático, en la definición del estado que queremos alcanzar, en los objetivos, las medidas y finalmente en la evaluación y el seguimiento. Veremos todo esto ilustrado con un caso concreto que desarrollamos en los últimos años dentro del contexto de un proyecto en el que hemos ido ensayando esta metodología en 7 casos piloto, que veis en este mapa, y hemos seleccionado pues, uno de ellos, la Sierra de Santo Domingo, en la provincia de Zaragoza, porque nos ha parecido un caso representativo e ilustrativo del procedimiento que proponemos. La Sierra de Santo Domingo tiene protección en forma de paisaje protegido, la figura legal que lo protege es paisaje protegido, está, como decía, en la provincia de Zaragoza, en la comunidad aragonesa, y es interesante porque es una zona de transición entre la región biogeográfica mediterránea y la atlántica, lo que la hace especialmente sensible a los cambios en el clima, a todos estos ecosistemas que están en los bordes de las áreas biogeográficas. Es un área protegida de un tamaño medio, unas 9.500 hectáreas, con un desnivel apreciable, desde los 700 a los más de 1.500 metros, lo que hace que haya distintos niveles de vegetación también. Y como decía, transición entre regiones biogeográficas, mediterránea y atlántica, y lugar protegido también bajo la red Natura 2000. Los principales bosques son pinos nigra, pinos silvestris y pino carrasco, Pinus halepensis, muchos de repoblación, y también hay bosques de Quercus pyrenaica y Quercus ilex, de repollo y encina. Y además algunos hayedos, pequeños hayedos, relictos, inmersos en este mosaico forestal. El principal proceso ecológico que tenemos que atender en este espacio protegido es común a muchas áreas protegidas en Europa y es el abandono rural, la pérdida de las explotaciones ganaderas y del aprovechamiento forestal, lo cual pone en marcha una serie de procesos de sucesión ecológica que condicionan los tipos de ecosistemas que tenemos. Pues bien, el paisaje protegido de Santo Domingo se encuentra en el proceso de elaboración de su plan de ordenación de los recursos naturales, es la figura el tipo de plan más amplio que se utiliza en España para ordenar las actividades en el área geográfica grande en el que se inserta el paisaje protegido. Y en este proceso de planificación, dado que estaba abierto y en marcha, aprovechamos para ensayar a introducir el cambio climático y la adaptación al cambio climático como uno de los elementos centrales en el desarrollo del plan. Y fuimos siguiendo estas distintas fases o apartados en los que podemos prestar atención al clima. Desde luego en el diagnóstico, obviamente, no solamente realizando un diagnóstico del clima actual, sino, por ejemplo, buscando en estaciones meteorológicas próximas o en el espacio protegido si las hay, cuáles han sido las tendencias pasadas en el clima. Ya tenemos series de datos suficientemente largas que nos permiten ver, por ejemplo, en Santo Domingo, cómo las temperaturas se han incrementado en las últimas décadas, especialmente las temperaturas mínimas. Pero podemos también, o debemos también, prestar atención a cuál será el clima en el futuro, porque ya sabemos que va a cambiar. ¿Qué escenarios climáticos es previsible que nos encontremos? Para ello, existe la plataforma Adapteca que ha desarrollado la Agencia Española de Meteorología y que os animamos a consultar y a utilizar. Dejamos aquí la página web donde se puede entrar a hacer pruebas con esta plataforma y que nos permite generar modelos climáticos bajo los diferentes escenarios que propone el IPCC y generar estas predicciones de los modelos para nuestras áreas geográficas concretas más reducidas que no globales. Os proponemos también que ensayéis la aplicación de esta herramienta en alguna área protegida que conozcáis, que sea familiar, como una de las tareas del curso.
Utilizando este tipo y otras herramientas similares, modelos matemáticos, podemos estimar cómo serán los escenarios climáticos en nuestra área protegida en 50, en 100 años, y esto obviamente va a definir las medidas que debamos adoptar. Una siguiente fase en todo plan de gestión es la identificación precisa de los objetos que son objeto de conservación, perdón por la redundancia, de conservación, qué ecosistemas, qué especies, qué valores son aquellos que son objeto de gestión y por los que ha sido declarado el área protegida. Aquí tenemos, por ejemplo, las especies y hábitats que son objeto de conservación en el paisaje protegido Sierra de Santo Domingo, y deberíamos ser capaces de valorar la vulnerabilidad de cada uno de ellos al cambio climático. Hemos seleccionado dos de toda esa lista para mostraros aquí. Uno serían, este es el mapa de vegetación del área protegida, uno serían los pinares de repoblación, que como veis ocupan extensiones muy grandes. Son pinares que se plantaron en los años 50, 60 y que prácticamente no han sido objeto de gestión desde entonces. Son grandes masas homogéneas de una sola especie, de la misma edad, muy densas, muy vulnerables al cambio climático. Este sería el aspecto que tienen. Y el otro objeto de conservación que hemos seleccionado son los hayedos, que son, vuelvo para atrás, son estas pequeñas manchas insertas en el mosaico, que son relictos de condiciones climáticas pasadas, y muy vulnerables también al cambio climático por encontrarse en el límite sur del área de distribución de esta especie. Bien, pues el análisis de su vulnerabilidad al cambio climático se puede realizar de muchas maneras. Nosotros proponemos este método simple que consiste en valorar su exposición al cambio climático, qué componentes del cambio climático le afectan, su impacto, cuál es el efecto concreto que estos componentes del cambio climático van a tener y cuál es la capacidad de adaptación al cambio climático de ese elemento concreto. Así, por ejemplo, los hayedos se van a ver afectados por el incremento en las temperaturas y por una menor precipitación. Es probable que aumenten en su distribución en altura, que tengan menor vitalidad, menor regeneración, que aparezcan fenómenos de competencia con el pino silvestre, y respecto a su capacidad de adaptación, algunos aspectos positivos y otros negativos. Tiene una capacidad reducida de adaptarse a la sequía, tiene un estado de conservación desfavorable por décadas, sino siglos de utilización para carbón y por pastoreo y después por abandono. Puede tener problemas puntuales de uso público, pero una alta capacidad de dispersión. En general, la valoración global nos da una vulnerabilidad alta para este tipo de ecosistema. Y para los pinares, pues tendríamos que su exposición al cambio climático viene determinada por las olas de calor y las sequías severas, que en cuanto al impacto esperamos que pierdan vitalidad y aumente la frecuencia y la intensidad de los incendios, y su vulnerabilidad a plagas, y la capacidad de adaptación pues está determinada por un estado de conservación desfavorable debido a la falta de gestión, masas continuas y muy homogéneas, pero en la parte positiva, que es muy resistente a la sequía y al calor y tiene una alta capacidad de regeneración. En global, la vulnerabilidad que se le otorgaba a este objeto de conservación, a los pinares de repoblación de pino carrasco, es también alta. Y así, para todos los objetos de conservación podemos ir identificando cuáles son más vulnerables, tanto especies como hábitats, cuáles menos, cuáles incluso se pueden ver beneficiados por el cambio climático, y priorizar de esta manera las medidas de gestión. La siguiente fase, una vez superada esta evaluación, sería proponer objetivos para el plan, que pueden ser muy variados. No necesariamente un objetivo tiene que ser expresamente mejorar la adaptación al cambio climático, sino que esto se puede alcanzar mediante objetivos más concretos como eliminar impactos no climáticos, restaurar los elementos degradados, incrementar la resiliencia y desde luego mejorar el conocimiento. Son algunos ejemplos de tipos de objetivos vinculados a la adaptación. Y las medidas pues también son muy diversas, muy variadas, y el primer elemento común que tienen es que no hay medidas comunes, que no hay recetas, que las medidas son específicas para cada lugar y para cada tipo de hábitat o para cada especie. Generalmente estarán en la línea de las medidas basadas en
será muy habitual medidas que promuevan la variabilidad, la heterogeneidad, la diversidad, a todas las escalas, desde los genes a las especies y a los paisajes, a los mosaicos en el paisaje. La protección de elementos singulares como humedales o pequeños puntos de agua. Y finalmente medidas de evaluación y seguimiento son muy importantes para verificar el efecto de estas medidas. Tenemos aquí los ejemplos de las medidas propuestas para el hayedo. Por ejemplo, respecto a reducir presiones no climáticas, controlar el ganado, controlar el uso público, protección estricta, promover la heterogeneidad mediante simulación de pequeñas perturbaciones, mediante pequeños derribos, favorecer la irregularidad en la masa, mediante gestión forestal, o promover la diversidad de especies, restaurando pequeñas zonas húmedas, manteniendo la madera muerta en el monte, o los árboles viejos. En el caso de los pinares de repoblación, las medidas son muy distintas. Aquí lo que se incentiva es la gestión, incentivar la gestión forestal, promover el uso de productos del bosque como medida de mantenerlo en un buen estado, como modo de mantenerlo en un buen estado de conservación, también irregularizar la masa para promover la heterogeneidad, abrir claros, reducir la competencia mediante aclareo, incluso se podrían plantear quemas prescritas, gestión del fuego y la gestión también de la herbivoría, tanto doméstica como silvestre. Y finalmente también promover la biodiversidad mediante la restauración del dosel, la introducción de nuevas especies o su facilitación y la instalación de refugios para ciertas especies amenazadas o la identificación de pies singulares. Bueno, veis que la batería de medidas posibles es muy amplia. Esto finalmente daría lugar a un plan de gestión que me gustaría insistir desde la última de las diapositivas, pero no, quizá de las más importantes, es en que para que estos planes tengan éxito y sean viables, precisan de la implicación de los agentes locales, de los procesos de participación y que los agentes responsables de finalmente poner en marcha esas medidas realmente las hagan suyas. Y aquí veis algunas imágenes del proceso de participación que se llevó a cabo en Santo Domingo. Tenéis el ejemplo en el manual y también en la web, más desarrollado en la web de la Fundación. Muchas gracias.